Bienvenido a otra edición de las visitas virtuales organizadas por la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. En este nuevo recorrido vamos a continuar con la visita a diferentes fuentes de carácter monumental de cuantas pueblan los espacios públicos de nuestra ciudad. Recordemos que en la última visita la parada final fue la fuente de la Plaza de la Encarnación, un elemento singular, verdaderamente superviviente del siglo XVIII y que ha pasado por toda clase de vicisitudes, siendo un testigo excepcional de la historia urbana de uno de los puntos más significativos de la ciudad. En la vista aérea vemos el primero de los escenarios de nuestra visita virtual de hoy, la actual Plaza de la Magdalena, aunque a lo largo del tiempo este espacio ha recibido muy diversos nombres, siempre al tenor de los acontecimientos políticos e históricos. Esta denominación, la de Plaza de la Magdalena, es antigua, probablemente de la época en la que se construye la primitiva iglesia de la Magdalena, de los siglos XIII y XIV. Ya en la segunda mitad del siglo XV se llamó Plaza de la Iglesia. En 1866 toma el nombre de Plaza del Pacífico, con motivo de la campaña de la escuadra española que está realizando en aquellas aguas. Desde 1928 y hasta 1931 fue titulada como Plaza del Cristo del Calvario, imagen venerada en la cercana Parroquia de la Magdalena, recibiendo nuevamente el nombre de Plaza del Pacífico con la instauración de la Segunda República. En 1936 vuelve a rotularse como este espacio con un nuevo nombre, Plaza del General Franco, para volver en 1980 al actual y original nombre que había perdurado por otra parte en el habla popular. Ya en el plano de Olavide, que vemos a la derecha, se aprecia la existencia de una iglesia, la Parroquia de la Magdalena, que aparece rodeada de espacios libres de edificación. Durante la invasión francesa, el llamado gobierno intruso de José Bonaparte decide aprovechar, con normas higienistas dentro de lo que es la concepción del urbanismo, esta configuración para, derribando la iglesia, crear una moderna plaza pública dentro de esas teorías vigentes en ese momento. Tras la expulsión de los franceses se piensa en reconstruir la iglesia, con lo que parece peligrar la existencia de la plaza. Finalmente se salva a costa de volver a derribar en 1842 y definitivamente lo que se había reconstruido de la iglesia, para ubicar la parroquia de manera definitiva también en la que había sido iglesia del Real Convento Dominico de San Pablo, donde todavía hoy sigue. En 1844, tras una serie de demoliciones y ensanches, se inaugura la plaza según proyecto de Juan Manuel Caballero. Este recoge una fórmula tradicional en torno a una fuente, elemento monumental reconstruido con diversas piezas y de diversa época y procedencia, que es la que nos va a interesar de manera particular, con un espacio elíptico alrededor adornado con bancos y una doble hilera de naranjos, dando paso con ello a la creación definitiva de la que había de ser una de las plazas clásicas de la ciudad. Esta composición novecentista se modificaría a finales del siglo XIX, concretamente en 1882, creándose acerado a su alrededor y sustituyendo los naranjos por palmeras, eliminando unos populares puestos de agua que le daban un carácter singular y creando además, con el acerado, una voluntad de ordenar el tráfico rodado y diferenciar el salón peatonal en el centro de la plaza. Al fondo de esta curiosa fotografía se advierte el llamado Callejón de los Pobres, hoy casi una segunda plaza que comunica, como saben, con la calle San Eloy. Así permanece la plaza durante muchos años, más de medio siglo, hasta que en 1968 volvería a ser reformada, esta vez bajo la dirección del arquitecto municipal don Luis Recasens, restaurándose la fuente y el pavimento de la plaza y modificándose las zonas ajardinadas para facilitar el tránsito peatonal de una plaza que pasaba a convertirse en centro comercial de primera magnitud con la construcción de grandes almacenes en un edificio próximo. Entonces, todavía las palmeras constituían con los naranjos el principal elemento verde y de ajardinamiento. Centrando la atención definitivamente en la fuente, en sentido estricto es una de las más antiguas aún en funcionamiento de toda la ciudad,
Inaugurada en 1844 con motivo de la ordenación urbanística y la creación en sí misma de la plaza por el arquitecto Caballero. Abundando en esto, la fuente, como se ha apuntado, es el resultado de la incorporación de elementos antiguos procedentes de otras fuentes y de otros nuevos, que resultan ser los menos. Apenas un par de piezas, por lo que se trata de una fuente que aprovecha y reaprovecha elementos de diversa antigüedad y procedencia, en una composición aparentemente armónica. A primera vista, puede parecernos que quien la ideó puso de manifiesto una gran pericia a la hora de la composición del resultado que hoy se contempla. Pero si detenemos bien la mirada, enseguida notamos ciertos detalles que nos llaman la atención sobre la discontinuidad entre las distintas partes que la conforman. Incluso a nivel de estilo artístico, resulta muy evidente este último aspecto. Es por eso que a continuación vamos a hacer un análisis pormenorizado de cada uno de estos elementos que componen la fuente. El mar o alberca, es decir, la pila principal, tiene una particularidad. Es un heptadecágono, es decir, un polígono regular de 17 lados, con un perfil exterior ligeramente sinuoso en el alzado y realizado íntegramente en mármol unido por grapas metálicas. Se sabe que pertenecía este mar a otra fuente que se encontraba frente a la capilla del Hospital de la Misericordia, atribuyéndosela a esta, hoy desaparecida, una procedencia supuestamente italiana y renacentista. Como curiosidad, el hecho de que se trate de un polígono de 17 lados y de carácter regular no debe pasar desapercibido, puesto que se trata de una figura geométrica realmente compleja de obtener en dibujo y que supone un gesto de maestría y dominio de las matemáticas y la expresión gráfica aplicada a la cantería en este caso. Despiezada, este mar estuvo en los almacenes municipales durante algunos años hasta que se decidió colocarla aquí en la Plaza de la Magdalena con los nuevos elementos que vamos a comentar a continuación. El fuste de la fuente se alza sobre un pedestal de perfil hexagonal realizado en mármol y decorado en un primer cuerpo con motivos de conchas y guirnaldas, que pueden atribuirse al momento mismo de la instalación de la fuente en la actual Plaza de la Magdalena, así como al siguiente cuerpo que se superpone, que lleva los emblemas de la corona real, el municipio con el clásico nodo y la fecha de 1844 entre ramas de laureles. El llamado fuste de la fuente, que sostiene la taza superior, es una forma cilíndrica que comienza y se remata como una columna clásica, aunque poco esbelta, cuya superficie aloja un relieve corrido en el que se representan de medio bulto 3 tritones, figuras mitológicas que componían el séquito de Poseidón y que tienen parte del cuerpo de un hombre, aunque sus piernas terminan como colas de pez o serpiente. Son seres, en cualquier caso, de carácter acuático y muy apropiados al contexto de una fuente. No está del todo clara su procedencia, aunque diversos especialistas han apuntado a que se trate de una obra relacionada con una de las 3 fuentes originales que hubo en el siglo XVI en la Alameda de Hércules, y en las que intervinieron tanto Diego de Pesquera como Juan Bautista Vázquez el Viejo con respecto a la escultura, con una traza que supuestamente habría corrido a cargo de Asencio de Maeda, el arquitecto municipal en aquel momento, maestro mayor de obras. Se ha apuntado incluso que este fuste pertenecería a la fuente ejecutada por Juan Bautista Vázquez el Viejo, atribuida a la iconografía de Neptuno como personaje fundamentalmente acuático. Sobre este interesante fuste, que ya vemos que es antiguo, se coloca la taza principal, que ha sido también identificada con una obra de esta época, del siglo XVI, y también procedente de la Alameda, aunque bien parece que por la falta de coherencia entre los diámetros del encuentro entre el fuste y esta taza, si fueron parte de la misma fuente no estaban en la posición que hoy se encuentran. La taza es una sola pieza de mármol soberbiamente esculpida que se dispone sobre un recipiente gallonado y decorado con mascarones de mármol, cuyas bocas están dotadas de caños de bronce fundido de las que desaguan mediante caños de la taza de la alberca. Estos mascarones son muy característicos
en los repertorios decorativos del periodo manierista, finales del siglo XVI, al que se presume pertenece esta parte de la fuente. Esas máscaras monstruosas con rostros verdaderamente singulares que son, pues, como digo, muy característicos de este momento final del Renacimiento. Finalmente, la fuente se remata con un corto pedestal cilíndrico que aloja los 4 surtidores de la misma. Culmina con una figura femenina portando una corona de laurel en la mano derecha que se interpreta como el elemento iconográfico de una de las 9 musas, la musa Calíope, que en esta ocasión aparece en su faceta como protectora de la poesía épica. De ahí la corona de laureles con las que se premiaban a los grandes poetas líricos. Tradicionalmente se ha mencionado que esta escultura procede del Museo de Bellas Artes de Sevilla, aunque en 1848 la institución estaba recién creada y, sobre todo, a partir de la restauración de la fuente en 2009, se ha señalado que podría relacionarse con el conjunto de esculturas y fuentes históricas que decoraban los jardines del Palacio Arzobispal de Verano, que se ubica en la localidad de Umbrete y que hoy se conservan repartidos por diferentes localizaciones de la ciudad. Esta hipótesis permitiría encuadrar la escultura de la musa en la segunda mitad del siglo XVIII, en época del cardenal Solís, en torno a los años 1750-57. No obstante, no hay una constancia documental de la presencia de esta musa, de su escultura, en los citados jardines. Lo que sí resulta más probable, por similitudes formales, es que se trate de una de las piezas que se encuentran conservadas también en el Parque de María Luisa, las que proceden, digamos, del Jardín de Umbrete, y una más, la que representa a Urania, que se conserva en el Jardín de las Delicias. No obstante, la notable diferencia de escala, dado que las del parque son de tamaño natural y la de la Fuente de la Magdalena pues no llega a la mitad de ese tamaño, nos aleja de esta posibilidad de que se trate de un conjunto de 4 esculturas. Lo cierto es que la coincidencia en fechas de la incautación de las esculturas del Palacio de Umbrete, aprovechando un momento de inestabilidad en el arzobispado hispalense en 1844 y la fecha de esta fuente, que es la misma, hace perfectamente posible establecer la posibilidad de la procedencia umbreteña de estas esculturas y concretamente la que corona la fuente de la Plaza de la Magdalena, aunque claramente su factura es diversa. Probablemente en cualquier momento podría aparecer alguna documentación, algún dato que nos pueda arrojar alguna luz sobre esta cuestión. Como nota de actualidad y para cerrar el comentario sobre esta plaza y la fuente que la preside, en estas semanas del mes de diciembre de 2020 se está trabajando ya en una nueva remodelación urbana de la plaza, en la que parece que continuará el proceso de priorización peatonal de espacios del centro de la ciudad. Como se ve en la simulación, que han publicado diversos periódicos, la intención es crear un espacio en el que desaparecerá el concepto original de salón en el centro de la plaza, delimitado por parterres y arboledas, y con elemento protagonista que se mantendrá de la fuente, que será lo que permanezca, digamos, vigente en todo este contexto y entorno. Una intervención que pretende poner en valor precisamente el espacio urbano y que seguramente, como podrán imaginar, no va a estar exento de críticas. La siguiente parada de nuestro paseo de hoy nos lleva hasta la plaza de San Leandro, lugar parece que definitivo para la ubicación de la que puede considerarse una de las fuentes más viajeras de toda la ciudad, la famosa Pila del Pato, cuyo protagonista absoluto es la figura del ave repuesta en incontables ocasiones después de rota, robada o mutilada, y que sirve como surtidor principal de este elemento fuente. Fue diseñada y ejecutada en 1850 para ser colocada no aquí, sino en la céntrica plaza de San Francisco, donde permaneció ocupando diferentes posiciones dentro de la plaza hasta el año 1881, momento en que se fue a la plaza, el espacio público de la Alameda de Hércules, desde donde se volvió a trasladar al Prado de San Sebastián
en los años 50 del siglo XX, y finalmente en 1966 se ubicaría definitivamente en esta su actual plaza de San Leandro. Se trata de una fuente que, por su ubicación en este lugar, que ciertamente ha vivido épocas de cierta degradación, ha sido especialmente atractiva para aquellos que cometen actos vandálicos, a veces con algún interés económico, al ser la figura del pato de bronce, y se ha sustraído numerosas veces para ser vendida y hacer dinero fácil con esta sencilla escultura. Por eso la figura del pato pues ha tenido que ser repuesta en diferentes ocasiones, y otras tantas el hecho de sustraer esa figura del pato ha tenido nefastas consecuencias para otro elemento, como es la taza superior de mármol de la fuente. Todo esto por no decir de pintadas o sencillamente el maltrato incívico de en todas sus posibilidades que viene sufriendo la fuente, que en 2009 fue objeto de un profundo proceso de limpieza y recuperación, y que es objeto pues de constantes labores de mantenimiento debido pues a este maltrato, mal uso que se hace de este mobiliario urbano. La fuente está íntegramente realizada en mármol blanco, a excepción de la figura del pato y los chorros de las tazas, que son elementos de bronce fundido. Está compuesta por una gran alberca o pila de planta circular, articulada por pilastras muy cortas, en cuyo centro se alza un balaustre que sostiene a su vez dos tazas circulares dispuestas en altura y en sentido decreciente. En la primera taza destacan los caños zoomórficos, también de inspiración manierista. Con independencia del remate, las tazas son los elementos sin duda más relevantes de la composición, junto con los tramos de balaustres. Desde el punto de vista formal, la fuente de la pila del pato, confrontada, por ejemplo, con la que acabamos de visitar en la Plaza de las Magdalenas, ofrece una mayor y consistente unidad estilística perfectamente encuadrable en la fecha que se ha documentado, 1850, para su creación, en pleno periodo del romanticismo. Si bien la propia naturaleza de este momento estético implica también cierto grado de eclecticismo, de mezcla de estilos artísticos, como el hecho de conjugar repertorios como las guirnaldas de paños propias del mundo neoclásico que vemos en el primer balaustre, con los mascarones monstruosos que inspiraron, desde el punto de vista manierista, los caños de la taza principal. Me ha parecido interesante, a propósito de esta fuente, y dado que es un elemento extraordinariamente viajero, hacer un recorrido histórico a propósito de imágenes, de pinturas y sobre todo fotografías antiguas, que no solo nos van a ilustrar la itinerancia histórica y nos la van a documentar desde el punto de vista cronológico, sino que también nos acercaremos, aunque solo sea sucintamente, a los profundos cambios que han ido experimentando los escenarios urbanos donde se ha ubicado la fuente a lo largo de su historia material. Esta primera imagen corresponde al primer testimonio que se tiene gráfico de la fuente de la pila del pato, que como sabemos fue instalada en 1850 en el extremo sur de la Plaza de San Francisco. Esta pintura, que es de ese mismo año, nos muestra que la fuente se encontraría aproximadamente donde hoy se alza la fuente de Mercurio, en la fachada del palacio que sirve para el Banco de España, aunque la vemos aquí en esta pintura de Jean-Baptiste Aquilezot en contraluz. Podemos identificar perfectamente, por ejemplo, la figura del pato de su surtidor en medio de esta escena costumbrista, donde, entre otras cosas, y como elementos muy significativos, se ven la fachada del ayuntamiento en su configuración, vamos a decir, original del siglo XVI, con las casas consistoriales originales de Diego de Riaño y la preciosa loggia de apariciones que construyó Hernán Ruiz en los años 60 de ese mismo siglo XVI. Solo un año antes de esa pintura que acabamos de ver, está fechada esta fotografía de Wilhouse, en la que además de percibir los elementos arquitectónicos, nos llama la atención a la izquierda la figura de la fuente de Mercurio, que todavía estaba
en 1849 en el lugar en el que al año siguiente se instalaría la fuente de la Pila del Pato, que es la que nos ocupa ahora. Una historia, la de la fuente de Mercurio, que será nuestro próximo punto de parada en nuestra visita de hoy. Esta curiosa fotografía, fechada 3 años más tarde de la instalación de la fuente, nos muestra, entre otras cosas, el uso que tenía este elemento. Aparte de su carácter monumental y decorativo, se trataba de una fuente de abastecimiento, es decir, a mediados del siglo XIX todavía se utilizaba la fuente como elemento de abastecimiento, elemento para ilustrar el beber de las personas, algo que se puede apreciar también en esta otra fotografía de manera más clara de 1853, donde vemos, y llama mucho la atención, la presencia de unas pértigas apoyadas en la taza principal con el objeto de recoger el agua recién salida de los surtidores superiores, y sin dar oportunidad a que ese agua que salía limpia de los surtidores superiores entrase en contacto y se mezclase con la sucia de la alberca, que ya no era apta para el consumo humano. Los aguadores, que eran los que colocaban estas pértigas, colocaban o bien cañas de metal naturales o caños hechos de las cañas naturales para canalizar el torrente de agua hacia sus botas y barriles y así rellenarlos. También apreciable y digno de tener en cuenta son los 4 delfines que hoy han desaparecido, que adornaban la superficie de la alberca con un cierto carácter naturalista, porque estaban justo a ras de la lámina de agua. Entre 1859 y 1862 debe fecharse esta otra imagen fotográfica, a juzgar por los hitos de documentación en la evolución y reformas del edificio del ayuntamiento, que es el que nos va a servir de referencia. En 1859 se suprime el llamado balcón de Morel, que hemos visto en las fotografías anteriores, y se ciegan sus accesos mediante un antepecho de piedra. Llama la atención también, centrando ahora la vista en la fuente, la potencia del chorro principal de la pila de agua, y de nuevo puede apreciarse la bellísima loggia de apariciones del ayuntamiento, obra, como digo, del arquitecto Hernán Ruiz el Joven. Una nueva fotografía nos adelanta algunos años más en la cronología y nos muestra la permanencia de la fuente y la vigencia de su uso como abastecimiento ya bien entrados los años 70 del siglo XIX. Mientras el escenario urbano se va transformando, ya se ha producido parte de la demolición en 1862 de la aludida loggia y se está construyendo la fachada actual del ayuntamiento, que extiende y prolonga el diseño original de Diego de Riaño para el edificio primitivo de las casas consistoriales, nos permite también esta fotografía antigua ver en primer término y de manera muy nítida la presencia otra vez de los aguadores con sus mulos, esperando mientras se llenan sus botas mediante los caños a los que hemos aludido anteriormente. 2 años más tarde, en 1872, se produce el traslado de la fuente desde ese extremo de la plaza al centro de la misma. No hay que olvidar que históricamente estamos en el sexenio revolucionario y había cierto impulso por parte de los gobernantes de la ciudad por introducir renovaciones. Es, por ejemplo, el momento en el que se derriban numerosas iglesias y conventos para dar lugar a ensanches y plazas, y también caen en este periodo algunas de las puertas monumentales de la muralla en aras de permitir un mejor acceso al interior de la ciudad del centro histórico. Aparece que el ayuntamiento pretende cierta regularización del espacio de la Plaza de San Francisco, un espacio representativo, sin duda, del poder civil de la ciudad, y centrando la fuente en la plaza y colocándola sobre una pequeña plataforma rodeada de barandales de forja, pues parece que contribuye a esta regularización. No obstante, estos obstáculos, la baranda, etcétera, los aguadores siguen en la imagen como parte, digamos, del decorado y de la propia función de la fuente. Esta otra bellísima imagen
es una de las últimas que vamos a tener de la Fuente del Pato en la plaza de San Francisco, de donde partirá al año siguiente de la Marca, 1881. Sí que se aprecia cómo los edificios del lado oriental de la plaza, la fachada de enfrente a la del ayuntamiento, han ido siendo sustituidos y poco a poco se van regularizando y actualizando su aspecto al gusto y la estética del momento. Y por supuesto el perfil de la catedral y de la Giralda como elemento singularísimo que pues también sirve de perfecto elemento de presidencia dentro de lo que es el perfil de la plaza. Ese mismo año de 1880 es en el que está fechada esta curiosísima imagen en la que se ve la plaza en total ebullición con ocasión de una de las muchas procesiones que por allí discurrían. Algunos han identificado como el Corpus, pero la ausencia de grandes decoraciones en las fachadas y sobre todo la no presencia de los toldos característicos del verano nos hace pensar de que se trate simplemente de la procesión del Día de la Inmaculada que organizaba el Cabildo de la Catedral junto con la Hermandad Sacramental del Sagrario. Lo que nos llama verdaderamente la atención de la fotografía es lo que muchas veces se ha ponderado a propósito de los motivos para retirar la fuente del centro de la plaza. Siempre se ha pensado que la fuente estaba en el centro geométrico de la plaza, o al menos en una posición en la que se pensaba que habría estorbado para las numerosas procesiones y elementos que transitan por la plaza a lo largo del año. Antes, al contrario, pese al gentío, podemos distinguir en la ampliación marcada la presencia de la fuente y cómo su ubicación no estorbaba en los recorridos procesionales, que tampoco discurren, eso hay que decirlo también, por el centro exacto de la plaza, sino más bien acercados a la fachada del ayuntamiento, que además se aprecia perfectamente en esta imagen ya terminada, al menos en la labor de arquitectura. Algunos años después, desde 1881, pues la fuente se encuentra ausente de la plaza de San Francisco. Y vemos como para 1885, en lugar de la fuente, aparece una farola de candelabro de fundición. Así, la principal plaza de la ciudad quedó definitivamente sin este elemento de abastecimiento de agua y tardará en recuperarla algunos años, como veremos a continuación. Como se ha dicho, en ese año 1881 la fuente se traslada al extremo norte de la Alameda, casi en la confluencia de la calle Relator, junto a las dos columnas que dan parte a la calle Calatrava y que se colocaron allí en el siglo XVIII. Esta nueva ubicación, la fuente pasa ya a articular el espacio urbano que remata ese extremo norte de la Alameda y allí va a ser rodeada por un parterre, baranda e incluso se siembran, como se ve en la fotografía, algunos arbustos a su alrededor, lo que sin duda nos muestra que ha perdido ya de manera definitiva e irrenunciable esa función de abastecimiento, porque está verdaderamente limitado y cerrado el acceso a la alberca y a los caños. En este sentido, pues pasa a ser una simple fuente ornamental más, y también se observa cómo han desaparecido esos delfines que veíamos en las anteriores fotografías de la plaza de San Francisco. En 1942 consta que en el ayuntamiento se toma la decisión de que la fuente sea trasladada desde la Alameda a un nuevo espacio urbano creado delante de la nueva estación de autobuses que se estaba construyendo en el Prado de San Sebastián desde 1938, obra que terminaría en el año 44, la famosa estación del Prado. No obstante, hay fotografías de la Pila del Pato en la Alameda fechadas en 1950, que dejan sin efecto la probabilidad de que antes de esa fecha hubiese sido trasladada a la nueva ubicación. En efecto, en 1942 existió un acuerdo municipal de traslado, pero no se llegó a ejecutar hasta el año 1953, cuando sí se termina de verificar ese cambio de ubicación. La fuente vuelve a ser desmontada, trasladada y vuelta a montar, en este caso en el enclave que ocupa
la delantera del edificio de la Audiencia, construido en 1967 y que motivaría pues nuevamente la retirada del elemento fuente. Delante de la estación de autobuses existía entonces una plaza que hoy ocupa el edificio de la Audiencia y allí estaba la fuente hasta que comenzaron las obras. En la foto, realmente entrañable, vemos a esta pareja de niños vestidos, sobre todo ella, especialmente para acudir a la feria de abril, que se celebraba justo al lado de esta ubicación, junto a los edificios de pisos que están delante de la estación. Finalmente llegamos al punto de arranque de nuestra historia con respecto a la Pila del Pato. El espacio conocido como Plaza de San Leandro, ya desde 1409, pues va a tener diferentes transformaciones a lo largo de su historia. Consta que en el siglo XVII había una cruz de hierro en el centro y su perfil actual data de una de las últimas remodelaciones llevadas a cabo a partir de 1950, incorporándose el árbol, el magnolio característico y también las fuentes, como hemos visto a partir de 1968. Como acabamos de referir, nuestra siguiente parada nos lleva de nuevo a la Plaza de San Francisco, donde desde finales del siglo XVI existió una fuente dedicada al dios Mercurio. Parece que el proyecto original fue del arquitecto Asencio de Maeda, que, como he dicho antes, era maestro mayor tanto del ayuntamiento como de la catedral, mientras que la escultura que coronaba la fuente, correspondió su factura a Diego de Pesquera, siendo la fundición realizada por el famoso Bartolomé Morel. La fuente de Mercurio de la Plaza de San Francisco fue constantemente objeto de reformas y reparaciones, siendo restaurada, por ejemplo, en 1655 por Pedro Sánchez Falconete. En el siglo XVIII, concretamente en 1717, Juan Fernández de Iglesias restaurará la figura original de Diego de Pesquera y Bartolomé Morel debido a ciertos desperfectos ocasionados por una revuelta ciudadana. La versión más extendida a este propósito es que la escultura hubo de refundirse completamente de nuevo debido a los daños. En los diversos grabados que se conservan y en alguna fotografía muy antigua puede apreciarse el diseño original de esta fuente. Estaba situada, como hemos dicho antes, en el extremo sur de la Plaza de San Francisco, pero algo menos descentrada que actualmente. La alberca original, de planta cuadrilobulada, se alzaba sobre un zócalo de piedra circular. De su centro arrancaba un fuste de perfil cruciforme rematado en una especie de capitel con grandes mascarones de los que brotaban caños de agua, que a su vez recogían el líquido de la taza que sostenía ese capitel y que presentaba igualmente formato lobulado. En su centro y sobre una pieza esférica en la que se situaban los surtidores se colocaban la estatua del dios Mercurio. Parece que pese a las sucesivas reformas, la fuente mantuvo en gran medida su diseño original manierista, en tanto que las formas que se aprecian en estos grabados y ilustraciones la vinculan formalmente a este periodo y estilo. La fuente se mantendría, como hemos aludido anteriormente también, hasta 1850, cuando, como hemos visto, y sin saber muy bien por qué, aunque podemos aventurar alguna propuesta, hemos visto que fue sustituida por la Pila del Pato. Parece que la alberca fue desmontada y también el fuste, pasando su escultura a decorar la fuente, una de las fuentes del Jardín de las Delicias recién construido, y posteriormente la escultura pasaría a ocupar el centro de un estanque en el Alcázar. En una antigua fotografía podemos ver cómo la fuente se colocaba en ese estanque del Palacio del Alcázar, mientras que a la izquierda podemos ver, pues, ciertamente idealizada la configuración original de la fuente, y también en sentido costumbrista, pues como ya en esta fuente de Mercurio los aguadores utilizaban esos caños metálicos o naturales hechos de caña para llenar sus barriles de agua. Sin duda, el elemento más destacado y al parecer lo único original de las primitivas fuentes
es la escultura de Mercurio, si bien existe gran probabilidad, como hemos referido, de que se trate de una refundición del siglo XVIII y no la original de Bartolomé Morell. Como se ha dicho, se trata del dios del comercio, aunque en una versión concreta de la historia de Mercurio, concretamente el Mercurio Argifontes, que alude al episodio de la muerte del gigante Argos, aquel que tenía 100 ojos y que nunca dormía del todo y que estaba al cuidado de un rebaño que tenía que robar a Apolo y al que ayudó Mercurio en robarlo, asesinando al pastor. Siendo la astucia, simbolizada aquí con la espada, la que dio la victoria en esta ocasión. Porque Apolo consiguió dormir al gigante y Mercurio le entregó el instrumento con el que pudo hacer ese prodigio. Por eso suele representarse con la espada en alto y el caduceo, que es su atributo principal, junto con el pétaso, el sombrero, que aquí se ha convertido en un casco, y las zapatillas aladas, que en este caso pues el escultor no ha recogido. Desde el punto de vista de la propia escultura, la pieza conservada es de especial y refinada belleza, asumiendo que pese a que se tratase de una refundición del siglo XVIII, los planteamientos estéticos propios del manierista del siglo XVI están todavía presentes en ella. Tras la desaparición de la pila del Pato de la plaza, hemos visto cómo en 1881 la plaza de San Francisco quedó sin su fuente, hasta la segunda mitad del siglo XX, en la que la culminación del nuevo edificio del Banco de España motivó la decisión de restituirla. La actual no es la recuperación de la antigua, sino que se trata de una reconstrucción, obra del arquitecto Rafael Manzano Martos, quien en 1974 rescataría la escultura del siglo XVIII de los jardines del Alcázar y reformuló la fuente en un lenguaje historicista en el que precisamente está especializado este arquitecto, que aún vive y que ha sido responsable de muchas intervenciones de restauración monumental en nuestra ciudad. El final de nuestro recorrido de hoy, al que nos vamos acercando, está protagonizado por dos fuentes que fueron creadas bajo un mismo proyecto urbanístico motivado por la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Hablaremos ahora de la fuente de Sevilla o fuente de Hispalis en la Puerta de Jerez, la fuente también de las 4 estaciones en la glorieta de Don Juan de Austria, y nos quedará pendiente para la siguiente visita la fuente de la farola de la Virgen de los Reyes, que es la tercera en discordia en este proyecto. Las dos primeras, de las que nos vamos a ocupar en la sesión de hoy, son obras de Manuel Delgado Brackenbury, escultor de afamada reputación de la primera mitad del siglo XX, y la tercera será obra del escultor también José Lafita Díaz. La primera de las fuentes aludidas y la que nos va a ocupar ahora es la dedicada a la figura alegórica de la ciudad, teniendo como modelo indiscutible la madrileña Fuente de Cibeles. La idea de una fuente alegórica sobre la ciudad de Sevilla era un propósito que se fue generando en el seno del ayuntamiento en los años previos a la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929, aunque su autor, Manuel Delgado Brackenbury, había trazado ya sobre el papel con anterioridad algunos bocetos de forma previa, como digo, al encargo oficial que no se firmaría hasta el 20 de diciembre de 1928. El que tienen es el boceto que se conserva en el archivo municipal y, como puede advertirse, es sensiblemente diferente al resultado final y al que se conserva en la realidad. Ese es el valor que tienen los proyectos artísticos, que muchas veces pues, no se llevan a cabo en su totalidad y nos permiten conocer cuál es la intención, la conciencia, la motivación y los detalles de sus autores, que después la realidad, la ejecución de la obra y las circunstancias se encargan de modificar, a veces con más felicidad que otras. Aunque el inicio de las obras debía haberse realizado en diciembre de 1928, la construcción de esta fuente fue retrasándose hasta el punto de que en diciembre de 1929 aún estaba pendiente de terminarse, pues la realización de la vecina fuente
de las 4 estaciones estuvo retrasando la ejecución de la de Sevilla. Concluida la de las 4 estaciones, se reactivan las obras el 12 de septiembre de 1929 y así prosiguieron hasta que, a la vista de la falta de presupuestos y la premura que exigía la celebración de la exposición iberoamericana, vieron como elementos obligatorios pues la reducción del primer proyecto presentado por Delgado Brackenbury. Así se presenta un nuevo proyecto, que es el que tienen ustedes en la pantalla, el 20 de septiembre de 1929, en el que, siguiendo las prescripciones indicadas por la dirección de las obras relativas a la referencia de la fuente de Cibeles de Madrid como elemento inspirador de esta fuente, se añade un boceto simplificado del grupo actual central, indicando que pese a la reducción sobre la primera idea original y para no restar monumentalidad al conjunto, se ha aumentado el número de figuras adosados a la concha de caracol sobre la que se dispone la figura femenina alegórica de la ciudad. Igualmente, se replantea la ubicación de elementos sobre los que ya se había trabajado desde el punto de vista escultórico, como es el caso de los que posteriormente se convertirían en los famosos niños meones, que darían sobrenombre a la fuente durante muchos años. Estos niños, que originalmente se situaban delante y al pie del grupo central, decidieron recolocarlos dentro de la alberca, uno en cada ángulo, sirviendo sus surtidores como elementos auxiliares de la fuente. Una fuente que sería entregada ya terminada nada menos que el 22 de abril de 1930. Pese a este aumento de tiempo y las dificultades presupuestarias, el resultado final es una reducción muy notable del primer proyecto e incluso se ha prescindido en él de ciertos elementos incluidos en algunos de los modelos preparatorios, como son los angelotes que custodian el asiento de la figura alegórica, con las armas de la ciudad de Sevilla a modo de asiento y esos angelotes que escoltan, como digo, la espalda de la escultura. Las circunstancias en las que se terminó la fuente motivaron que el autor, Manuel Delgado Brackenbury, no solo insistiese en concluir su proyecto, en que le dejasen terminar lo que él había pensado para su fuente, sino también le dejaran reformular algunas cuestiones, como la disposición de los surtidores del pedestal central, que vemos ahí que eran múltiples y producían pues una especie de cascada, cortina de agua, dado que ese aumento y esa, digamos, constante caída de agua hizo ennegrecer rápidamente las esculturas infantiles que soportan el caracol y que dejasen de notarse con claridad bajo, digamos, la cortina de agua. Son efectos que tiene, evidentemente, pues una falta de planificación, en este caso, de cómo va a ser el efecto del agua junto con las esculturas, no solo desde el punto de vista de la conservación, esos ennegrecimientos, sino también de la propia percepción de la fuente. Y vemos también cómo la figura femenina sentada sobre ese pedestal sobre el que se ha dispuesto un paño, pues aparece ciertamente solitaria y aislada, como que le falta, ¿no? Y se nota evidentemente, sobre todo desde haber visto el modelo original, le falta algún elemento. De todas maneras, los pagos en las facturas que le debía el ayuntamiento a Brackenbury motivaron que desistiese de esa actitud de querer terminar la fuente y centrarse todos sus esfuerzos en el cobro de la deuda, algo que no lograría hasta 10 años más tarde de la inauguración de la fuente. Brackenbury, por tanto, no quedó plenamente satisfecho con el resultado final por culpa de prisas, impuntualidades de pago y circunstancias de los recortes en la obra. El escultor, sabedor de que la fuente iría para siempre unida a la imagen de su quehacer artístico, insistió lo que pudo en sus reclamaciones, pero nunca se le aceptaron las propuestas. La fuente
casi con inmediatez tras la inauguración, empezó a ser objeto de reformas e intervenciones. La primera actuación importante que se hace sobre la fuente es tras el final de la Guerra Civil en 1939 y consistió en la práctica, en la retirada de los 4 niños meones con caracoles de la alberca y la disposición de nuevos surtidores en ese lugar. También se eliminaron los múltiples surtidores del elemento central que, como hemos dicho, pues ya habían sido denunciados su mal funcionamiento con respecto a la conservación de la fuente por el autor. Será el alcalde de Sevilla en ese momento, Eduardo Lucas de Tena, quien argumentaría que la falta de logro de las esculturas, sobre todo de los niños, pues no habían terminado de gustar en la ciudad. Las obras de mejora conllevaron además la adecuación de la alberca, la limpieza del conjunto y la instalación de toda una nueva fontanería, con surtidores fundidos en bronce que supusieron un coste de 700 pesetas. Así pues se fueron sucediendo las diferentes intervenciones hasta que en 1980 la fuente es desmontada con el fin de trasladarla a los almacenes municipales de Torreblanca, donde permaneció casi 6 años mientras se efectuaban las famosas prospecciones para la construcción, ya entonces, de la línea 1 del metro de Sevilla. Su reconstrucción comenzó en abril de 1987, concluyéndose pocos días después. Al desmontarse y volverse a montar, hubo pues toda una serie de modificaciones de la disposición original de la obra. La más notoria fue la altura del cuerpo central, situado ahora a menor altura que originalmente. Esas modificaciones también conllevarían a que las tortugas que llevan la plataforma central quedasen casi ocultas por la alberca y la percepción de la fuente fuera completamente diferente. Además, es una fuente que, como la Pila del Pato, pues también ha sufrido los embates del vandalismo. En julio de 2012, una multitud de personas subidas a la fuente en la celebración de una victoria deportiva provocó la decapitación de la figura principal. Su cabeza y los restos desprendidos fueron trasladados a la empresa Dédalo, que se encargó de su restauración y reposición meses después. Está claro que la fuente de Sevilla ha sido constantemente limpiada y sus surtidores modificados a lo largo del tiempo, aunque estas actuaciones no siempre han dejado su testimonio documental. No obstante, existe bastante conocimiento sobre esta fuente gracias a que las empresas que se han dedicado al mantenimiento y a la restauración de la fuente pues han permitido sacar a la luz datos que no se conocían de la misma. ¿Cuál es el sentido de la alegoría que representa la fuente? Las notas que introduce su autor, Brackenbury, en el conjunto escultórico nos lleva a pensar que se retrata a la Sevilla de ese momento, de 1929, una ciudad que sale del anquilosamiento del siglo XIX y que se abría paso a la modernidad con los albores del siglo XX, que representaba el impulso de la exposición iberoamericana. En su mano lleva el caduceo, atributo de Mercurio y que simboliza el comercio. En otra mano lleva una rama de laureles, que recuerda al triunfo y a la victoria, mientras que finalmente apoya el pie sobre una rueda dentada como alusión a la industria, que es la base de este nuevo tiempo que se inaugura a partir de la exposición iberoamericana en Sevilla. La ciudad, la figura alegórica, es llevada sobre un caracol gigante y alzada sobre unas plantas acuáticas, una especie de algas, escalonadas que le sirven como pedestal. Fue una solución introducida a última hora por Brackenbury, precisamente para reforzar el cuerpo central y aprovechar su disposición con el fin de dotarla de surtidores, los mismos que después el autor mismo rechazaría y que, como vemos, pues han desaparecido completamente. Rodea a este cuerpo una corte de 11 figuras infantiles que representan la alegría y el entusiasmo de la juventud, que son el futuro de la ciudad. Todo ello transportado por 6 tortugas gigantescas,
lo que parece aludir a la característica de que la tortuga avanza lenta, pero es segura, poderosa y estable. Desde su inauguración, la gente, que siempre bautiza las cosas, comenzó a conocer la fuente como la Fuente de los Meones. Y las piezas, aunque desaparecieron en 1939, siguieron dando nombre a este elemento. Felizmente han sido repuestos tras las últimas actuaciones de restauración de la fuente, si bien no se trata de las piezas originales, dado que se han reproducido lo más miméticamente que se ha podido, incluso con el mismo tipo de piedra. Es uno de los principales, la fuente de Sevilla, elementos del conjunto de la Puerta de Jerez, que se convierte pues, en un espacio, un enclave emblemático en la Sevilla de la actualidad y que ya pretendió configurarse como tal durante la Exposición Iberoamericana de 1929. Obra también de uno de los autores, como decimos, más destacados de aquel momento, Manuel del Grado Brackenbury, actualmente constituido pues, como uno de los espacios, como digo, más transitados de Sevilla y uno de sus autores del Grado Brackenbury más representativos de la primera mitad del siglo XX en la escultura sevillana. Ahí tenemos algunos detalles de esos niños meones, las obras nuevas que han sido repuestas recientemente. La segunda de las fuentes y la última que va a constituir nuestro recorrido de hoy, que se acerca a su final, es la más grande desde el punto de vista del volumen de cuantas vamos a ver en el día de hoy. La llamada Fuente de las Cuatro Estaciones, situada en la glorieta de Don Juan de Austria, en la encrucijada de las calles de San Fernando y las avenidas de Carlos V, Menéndez Pelayo y del Cid, frente al Prado de San Sebastián, los juzgados y el edificio de la universidad, con también los jardines de Murillo que vemos en la imagen como marco de fondo. Esta fuente, de igual modo que la anterior, fue encargada al escultor Manuel Delgado Brackenbury, quien la realizó en 1929 con la colaboración de sus oficiales Eduardo Castillo y Manuel García Montero. Desde el punto de vista formal, la fuente está compuesta por una alberca de doble cuerpo y 3 niveles superpuestos de tazas en altura con anchura decreciente. La alberca menor, la antigua y original, es cuadrilobulada y recoge el agua que vierten los surtidores de la que porta la alberca exterior, que es de forma circular. Las distintas tazas aveneradas se disponen de modo decreciente en la parte alta de la fuente. El fuste constituye el elemento principal de la composición y en su tramo central aparecen representadas de relieve 4 alegorías de las estaciones del año. Este lugar, el que ocupa la fuente, tradicionalmente ha sido conocido como la pasarela, pues en este punto se levantaba un ingenio mecánico inspirado en la Torre Eiffel de París, que a modo de viaducto servía de cruce de las importantes vías que acabo de mencionar y durante los días de su celebración servía también de entrada monumental a lo que entonces era el Real de la Feria de Abril de Sevilla. El 7 de agosto de 1929, la popular revista ilustrada Mundo Gráfico, de tirada nacional, publicaba en su sección Notas y Retratos de Actualidad esta bella fotografía tomada por Serrano, destacando así el estreno de la fuente monumental. En el pie de la foto se mencionaba que ocupa el lugar de la antigua pasarela de hierro y se celebraba la fama de su autor, el notable escultor Manuel Delgado Brackenbury. En esa primera imagen se ve ya la configuración y el juego original que hacía el agua en la fuente. En este sentido quiero volver a insistir en una obviedad. El agua de una fuente es esencial, no solo porque da sentido y función a la propia fuente, sino porque también quien la diseña tiene o debe al menos tener en cuenta la manera en la que el agua se va a comportar y va a dar forma en el monumento cuando esté en funcionamiento. En este sentido,
modificar la orientación, la potencia, el torrente, el número de surtidores y el caudal de estos puede transformar radicalmente el aspecto visual de una fuente y su percepción y lectura. En esta primera fotografía vemos como la fuente tiene un importante caudal que es solo descendente y no hay surtidores en sentido ascendente. Todo el torrente se derrama progresivamente de una taza a otra, logrando algo que parece imposible, que el agua se multiplique al caer, un truco que se solucionaba con surtidores auxiliares invisibles dentro de cada taza y que aumentaban proporcionalmente el caudal y que permitía que de la taza pequeña a la mediana brotase un caudal razonable de agua, de la mediana a la grande, pues igualmente una cortina adecuada en volumen, y finalmente de la taza primera, de la mayor de todas ellas, brotasen también, pero multiplicados en volumen, muchos más torrentes, que imposible era la misma agua que caía desde arriba, sino que sobre todo en esa primera taza pues había unos surtidores que aumentaban el caudal del agua, permitiendo este alzado. El otro elemento claramente significativo es el fuste que separa la primera y la segunda taza. Aquí vemos la fuente sirviendo ahora de marco a la portada, ya sí efímera, de la Feria de Abril. En el momento pues, que se retiró la pasarela, hubo necesidad de construir portadas monumentales efímeras, y aquí está el origen y la culpable, la fuente, de que tengamos cada año una portada distinta. Como decía, las estaciones son el elemento significativo que aparecen en el fuste central, en el que se separan la primera y la segunda taza y donde se colocan esas alegorías. Cada una de ellas ha sido caracterizada con elementos propios de las actividades que se llevan a cabo en cada estación. De este modo, la vendimia caracteriza al otoño, la recogida de la aceituna al invierno, una guirnalda de flores a la primavera y finalmente la siega con la hoz representa al verano. Como ocurre con otras obras de Delgado Brackenbury, y no es excepcional en los artistas de la época, las esculturas parecen tener una inspiración pictórica, en este caso en la obra de William Adolphe Bouguereau, algunas de cuyas obras de carácter mitológico tienen enormes similitudes con algunas de las figuras alegóricas, concretamente la figura del otoño. Al desaparecer, como digo, la portada de hierro de la pasarela, pues el ayuntamiento decidió colocar portadas efímeras en la entrada del Real los días de feria. En esta fotografía y con la fuente funcionando, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene el torrente y caudal de agua en una fuente, puesto que podemos ver cómo se altera completamente con respecto a la fotografía original que hemos visto al principio, fotografía de Serrano. A continuación vamos a hacer un breve recorrido por la historia material y las transformaciones que ha tenido esta fuente, las más significativas a lo largo del tiempo, y con ella vamos a cerrar nuestro recorrido de hoy. En 1934, apenas 5 años después de su inauguración, se coloca en la fuente una nueva iluminación artística de reflectores para la Feria de Abril, y su entorno se adorna con plantas y jardinería. En 1935, al año siguiente, el ayuntamiento plantea el traslado de la fuente a los jardines de San Telmo, ya que obstaculizaba de alguna manera el creciente tráfico de la zona. En 1957 se inaugura una nueva iluminación de la fuente, que es la que aparece en esta fotografía, y en el año 65 va a haber unas obras de remodelación que van a tener un altísimo coste, en las que se va a ampliar la rotonda de la fuente, se va a construir una nueva alberca circular en torno a la original cuadrilobulada, que aparece también en esta fotografía, y se refuerza la iluminación de la fuente. En 1967, 2 años más tarde de esa remodelación,
aparecen críticas sobre la contaminación ambiental que supone la nueva iluminación, colocada 2 años antes. Igualmente se critican los surtidores, cuya elevación provocaba que el agua, con el viento, fuese arrastrada hacia el asfalto y los coches en ocasiones se deslizasen, provocando pues problemas para el tráfico. Aquí puede verse, y en la fotografía anterior también se veía, cómo la colocación de esos surtidores nuevos en la nueva alberca a partir del año 65 fueron un total error, no solo por los problemas que efectuó al tráfico, sino porque, pese al resultado espectacular de la fuente en funcionamiento, se planteaban problemas de verter agua allí donde no estaba previsto, me refiero a las zonas de la fuente, y eso aceleró el ennegrecimiento y deterioro de la piedra con apariciones de manchas indeseables, que es el eterno problema de esta fuente, que tiene que ser periódicamente limpiada, precisamente por no seguir el diseño original desde su inauguración. En 1981 la alberca exterior circular se encontraba en lamentable estado, perdiendo incluso algunos bloques de piedra, y la fuente pues estaba sin funcionar, y así se llevó algunos años hasta que en los años 80 se estrena una nueva iluminación de la fuente con nuevas lámparas y toda una serie de renovaciones que se van a producir en cuanto a su funcionamiento. Nuevamente, a finales de los 80 y tras un nuevo periodo sin funcionar, por falta de mantenimiento y también por efecto de la sequía, que es algo que ha dejado sin fluir a las fuentes de nuestra ciudad en algunas ocasiones, pues se vuelve a disponer un nuevo sistema de riego y un nuevo sistema de fontanería que renovará lo que es el aspecto de la fuente, incorporándose unas canalizaciones de pulverización que son apreciables en esta otra fotografía. Los años 90 son testigos de una restauración de la fuente en 1995 y recientemente, ya en el siglo XXI, ha existido una nueva intervención en la que se han eliminado elementos ajenos como la iluminación de los años 80 y se ha limpiado y restaurado la fuente a un nivel mucho más profundo, permitiendo que actualmente pues la fuente de las 4 estaciones vuelva a lucir con cierto lujo y elegancia en este enclave revitalizado de la glorieta de Don Juan de Austria, donde se encuentra. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por las fuentes monumentales de Sevilla. Les emplazo para una nueva entrega a lo largo del mes de diciembre. Muchas gracias.